Viendo el caso acá de cómo poder realizar este problema, pues tenía un circulito, quiere decir que pues es un poco complejo, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice que el agua circula a través de un tubo, he ahí del por qué la densidad acá de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Dice que la velocidad inicial es de 4 metros por segundo, aquí está, bajo una presión absoluta de 200 kilopascales. Bueno, ya me dan la presión inicial. Y dice que el tubo se estrecha después hasta la mitad de su diámetro. Por algo me dicen diámetro. Entonces hay algo que debo considerar acá. ¿Cuál es la presión absoluta en la parte angosta del tubo? Vamos a hacer la ecuación de Bernoulli, pero la fórmula va a quedar de esta forma. ¿Por qué razón? Porque como es un tubo y comúnmente pues está en forma horizontal, vamos a considerar que la altura pues es igual. Entonces esto es como que lo eliminemos, ¿verdad? Entonces me va a quedar de esa forma. Pero para poder hacer la presión inicial la conozco. La densidad también la conozco. La velocidad inicial también la conozco. La presión final es la que ando buscando. Y necesito la velocidad final, perdón, para poder encontrar cuál sería la presión final. Entonces, vamos a recordar una de las fórmulas, que es esta de acá, que dice que el diámetro, para un fluido incomprensible en el cual el gas es constante, pues dice que el diámetro inicial al cuadrado por la velocidad inicial es igual al diámetro final al cuadrado por la velocidad final. Entonces vamos a hacer uso de esa fórmula para poder saber cuál va a ser la velocidad final. Entonces voy a decir acá, diámetro inicial al cuadrado por velocidad inicial. Esta va a ser igual a diámetro final al cuadrado por la velocidad final al cuadrado. Necesitamos despejar acá. Entonces, esto va a pasar para diámetro inicial. Este diámetro inicial no lo conozco, pero sí sé yo que el diámetro final dice que se reduce a la mitad. O sea que voy a decir aquí, voy a pasarlo a diámetro inicial al cuadrado, solo que todo esto va a estar sobre 2 porque se reduce a la mitad. O sea que es que esto lo divide entre 2 por la velocidad final. ¿Qué va a suceder? Este 2 que está dividiendo, bueno, aquí tendría que afectar. Como está al cuadrado, acá me va a quedar diámetro inicial al cuadrado por velocidad inicial. Y acá me va a quedar diámetro inicial al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que es 4 por la velocidad final. Vemos de que tengo diámetro inicial al cuadrado en ambos lados, entonces esto lo puedo cancelar. ¿Y qué me queda? Que la velocidad inicial es igual a la velocidad final, pero todo esto entre 4. Entonces ya conocemos la velocidad inicial, que es 4 metros por segundo. Por ende, la velocidad final, voy a pasar este 4 a multiplicar acá y me va a quedar entonces 16 metros por segundo, velocidad final. Y así es como tendría entonces la velocidad final igual a 16 metros por segundo. Ya conozco entonces este dato, entonces quiere decir que ya puedo aplicar esta otra fórmula. Entonces me va a quedar presión inicial más la densidad, bueno, un medio, por la velocidad inicial al cuadrado. Y si nos fijamos acá, este lo puedo pasar a restar, entonces lo voy a hacer de solo acá, menos un medio de densidad por velocidad final al cuadrado, igual a presión final. Aquí pues vamos a ver la presión inicial, vamos a ir sustituyendo de una sola vez. Entonces me va a quedar 200 kilopascales, que era la presión inicial. Y acá tengo un medio en común y la densidad también en común. Entonces voy a decir acá más un medio por la densidad. Bueno, voy a sustituir. La densidad ya sabemos que es, em, no sé por qué no me borro acá. 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y acá me va a quedar la multiplicación, sacando factor común, ¿verdad? Un medio y densidad. Y me va a quedar velocidad inicial al cuadrado, que eso era 4 metros por segundo. Todo esto elevado al cuadrado menos
Y la velocidad 2 era 16, entonces voy a decir 16 metros por segundo. Todo esto elevado al cuadrado igual a presión final. Haciendo esto me va a quedar 200 kilopascales. Y más un medio por 1000 me va a dar 500 kilogramos sobre metros cúbicos. Por ende, acá me va a quedar 16 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado menos 16 por 16, o sea, 16 al cuadrado, me va a quedar 256 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Esto los puedo operar acá. Y 256 menos 16 me va a quedar negativo 240. 200 kilopascales más, y acá me va a quedar negativo este número, porque acá esto me va a dar 240. Entonces voy a decir menos 500. El resultado de acá me va a dar 240, solo que lo voy a hacer de un solo. Y esto me va a dar 500 por 240. Voy a decir acá 500 por 240. Y esto me da 120.000. 120.000 pascales. Entonces lo puedo pasar. Recordemos que kilo significa mil. Entonces puedo poner acá 120 kilopascales igual a presión final. Esto me va a dar 80 kilopascales. Y esta es la presión final. Respondiendo a la pregunta que me dicen acá, ¿cuál es la presión absoluta en la parte angosta del tubo? Entonces diríamos, la presión es 80 kilopascales. Y ahí estaría ya resuelto este problema.